Pero la idea es que podamos crecer, podamos madurar, podamos entender el plan que Dios tiene con nosotros, ¿eh? Y conocer más a Cristo y entender el tiempo profético que estamos viviendo. Y esto es serio, no podemos darnos el lujo de estar jugando suave, de estar mirando las cosas de lejos. Tenemos que mirar esto con la seriedad que amerita, no con un enfoque de manipulación, sino con un enfoque de seriedad. No estamos en tiempo para jugar al cristiano. Estamos en un tiempo único y hermoso. Quizá no seamos los únicos que hemos pasado por este sentir. Que la iglesia lleva muchos años de existencia y no cabe la más mínima duda de que diferentes generaciones de cristianos han tenido sus diferentes adversidades, diferentes señales proféticas que se encaminaran, ¿no? Me explico y permítame ser más explícito. Eh, en los tiempos antiguos hubo deforestación. En las Américas, en el continente americano, muchos indígenas deforestaron la tierra. Y de hecho hubieron tribus indígenas que desaparecieron por la deforestación, la escasez de agua, la escasez de que la tierra diera su fruto. Eh, ahora que, y mire lo que marca este tiempo, a diferencia de las otras generaciones, el conocimiento científico. En uno de los estudios yo hablo sobre eso y basta solamente con usted ver, ¿verdad? Bueno, ahora mismo estamos al tanto de lo que está ocurriendo en China. Estamos al tanto de lo que está ocurriendo en Francia, de lo que está ocurriendo en España, de lo que está ocurriendo en Italia, en Argentina, en Ecuador, República Dominicana. Antes no había tanto acceso a la información como la tenemos hoy en día. Mi especialidad es tecnología, junto con, ¿verdad?, con mi preparación teológica, pero algo que yo trabajo todos los días. Personas pueden trabajar desde sus casas. Médicos pueden atender a sus pacientes desde la sala de su hogar. O si quieren salir de su casa con un escape, pueden ir a la oficina y allí pueden recibir al paciente. Eh, hacen un diagnóstico visual del paciente, no puede tocarlo, pero visualmente en base a su experiencia, y yo no soy médico, así que no puedo concluir mucho, pero en base a su experiencia, quizá el médico pueda decir, mira, el tratamiento va a ser este, y desde su oficina o desde su casa, si el medicamento no es controlado, puede enviarlo directamente a la farmacia y decirle al paciente, en tal momento te van a llamar a la farmacia para que vaya a buscar la receta. Eso antes no existía. El usted poder hablar desde su celular como una cámara, eso lo veíamos en Dick Tracy, recuerda el reloj, que de hecho actualmente con un Apple Watch usted puede a través de FaceTime recibir la llamada y con las aplicaciones que también ofrece Samsung, usted puede tener una conversación con cualquier persona, aún la persona estando en otro país, ¿no? Fuera de Puerto Rico. Y de hecho, es interesante por demás porque yo recuerdo la película, yo no lo experimenté, le soy bien sincero, no me malinterprete, que antes para usted hacer una llamada a larga distancia, usted marcaba a la operadora y era la operadora que hacía la conexión y cuando la conexión estaba completa se comunicaba con usted para entonces establecer la llamada. Hoy en día usted está en su casa, usted levanta el teléfono y marca y habla con quien usted desea en el momento. Eh, Cuando se empezó a usar la tecnología móvil era un estatus social. Yo recuerdo aquel Motorola que era cuadrado e inmenso, que era, de hecho, usar ese teléfono, los biles llegaban de $1,500, $2,000, cada minuto era casi $3. Yo recuerdo haber pagado un bill de $700 por un Motorola que tuve cuando empezaron los celulares. Hoy en día, con menos de eso, pago yo internet, pago todas las unidades de mi casa. O sea, la tecnología en los últimos años ha acelerado de una manera tal que da miedo. La ciencia ni te ocupe. Y claramente Daniel 12:10 nos advierte que en los últimos tiempos el conocimiento de los hombres será tal que jugará a ser Dios. Y de hecho, eso es lo que estamos pensando hacer en Martes. Nosotros crear nuestro propio ecosistema
¿Quién está detrás de todo ese plan? Lógico, es el enemigo. ¿Bien? El enemigo le hace sentir al hombre autoridad, poder, creatividad, capitaliza todo ese proyecto y todo va alineado de la Torre de Babel. Tú no necesitas a Dios. Tú puedes ser mayor a Dios. Dios en las iglesias, tú en el poder. Tú eres quien controla. Y eso es lo que Apocalipsis nos muestra. Y a la medida que ese gobierno de los hombres va en aumento, de esa misma manera vamos confirmando que la venida de Cristo está cerca. Se alinea con la naturaleza, porque aunque en aquel momento histórico hubo deforestación, hoy no solamente tenemos deforestación, hoy tenemos contaminación. Hoy tenemos especies que se extinguen, pero de una manera descontrolada, aunque es normal que eso ocurra hoy más que nunca. Tenemos la situación del medio ambiente, el calentamiento global, que ya esto ha ocurrido anteriormente, pero en la manera que está ocurriendo, que ese calentamiento global sí es la primera vez que ocurre, está provocando que los polos se vayan derritiendo y se está provocando una inundación casi mundial. Y como muy bien dice Isaías, y llegará el momento que el sol quemará a las personas y las islas desaparecerán. O sea, esto es un momento único, ¿no? Y la naturaleza nos va gritando que el Señor está a la puerta. Así que no estamos en tiempo histórico de jugar al cristiano. El coronavirus simplemente lo que ha hecho es exponer la limitación humana. That's it. La altivez humana la ha puesto a sus pies. Esto no ha sido Dios. Dios no envió esta plaga, como sabe. No, esto es provocado literalmente por el mismo ser humano. ¿Por qué? Si desde originalmente el imperio de China hubiese tomado en cuenta y la seriedad del doctor Li, que advertía sobre esto, pero de la misma manera, y esto se repite, mire la necedad y la impotencia humana. Mire cómo esto se repite. Todos dicen lo mismo, un catarrito, un catarrito. ¿Cómo vamos a detener el país por un catarrito? Literalmente fue la amenaza del imperio de China al doctor Li. Y el doctor Li advertía que esto era más que un catarro, que era un virus altamente contagiable y altamente peligroso que comprometía el pulmón y la salud de las personas. Así que la persona, al igual que el HIV, no muere por el HIV, muere por otra cosa. La persona no muere por el coronavirus, muere por una pulmonía. Porque esta bacteria lo que hace es que compromete los pulmones. Y eso es lo que te provoca el colapso. Y al no existir un tratamiento, porque la gente está dando palos a ciegas, es un reto para los científicos, vamos. Y lo descubrirán y buscarán la manera de cómo hacer un tratamiento como lo tienen con el HIV. Y quizás puedan en los próximos años encontrar la cura, eso no cabe la duda. Pero hay un especialista mexicano que dice que, y esto fue, yo lo vi hace unos 4 o 5 años, se lo comentaba Rose, que nos acercábamos a una pandemia mundial y que después de esa pandemia iba a venir una mayor. Y hizo hasta un cálculo de la cantidad de personas que podían fallecer por esa pandemia. O sea, el coronavirus es un ejemplo, pero está el MERS y está el SARS, que fueron también virus, pero que en su momento se controlaron. Está el ébola, que no hay cura para el ébola. ¿Sabe? Y todas estas cosas no, van de la mano de lo que dice Mateo, de lo que dice Lucas 13, de lo que dice Marcos, que en los últimos tiempos, pues esto será una detrás de otra. La pobreza cada vez mayor, claramente como Cristo le dijo a Judas, los pobres siempre los tendrán. Mateo 24 igual, y el hombre crecerá en su altivez, el hombre crecerá en su codicia. Y todo, o sea, todo esto apunta a que la iglesia hoy más que nunca debe de mantenerse firme. ¿Y qué es mantenerse firme? Y el mejor ejemplo es la vida de los apóstoles. Y eso es lo que vamos a empezar a hablar hoy. La iglesia pidió este estudio. Yo estoy pensando porque si vamos declarando, no declarando, confiando en el Señor, que para el 3 de mayo ya estemos fuera ¿verdad? Y a Dios sea la gloria, fue el primer día que no fallece una persona. La cantidad de contagios fue mucho menor. Pero hubo un especialista que dijo algo que yo lo dije el domingo. Que a raíz de la falta de pruebas se estima
que hay de 9,000 a 10,000 contagios. Lo que yo le dije a usted el domingo, váyalo y búsquelo. El reportaje salió hoy, pero vayan el domingo, está ahí grabado. Esto está grabado. O sea, para que usted vea que no es para meterle miedo a usted. Yo hablaba hoy con mi papá y se lo decía. Ansioso por ir a trabajar. Ayer falleció la esposa de Karl Town. Karl Town es un jugador de la NBA, dominicano, de origen dominicano. Su mamá es dominicana, su papá es dominicano. Él nace en los Estados Unidos. Un joven muy talentoso, que de hecho juega con los Timberwolves de Minnesota, donde jugó también Carlos Barea, no Carlos Barea, Carlos Vargas, sino Barea. Y acá, Karl Town tiene un contrato de aproximadamente $200 millones por 5 años. ¿Por qué le hago la mención del contrato? Porque este joven tiene dinero y su mamá fue contagiada por el coronavirus y lamentablemente ayer falleció. Una mujer de 59 años de vida. 59 años de vida. Y todo el dinero de este joven no pudo salvar a esa mujer. Porque yo le aseguro a usted que él hizo todo lo que estaba a su alcance para que su mamá recibiera lo mejor y el mejor trato y los mejores cuidados. Pero no pudieron salvarla. Y ayer, lamentablemente, esta dama falleció. 59 años. Y yo le advertí a mi papá sobre esto, sobre el cuidado que hay que tener. Y le hablaba de que no se dejara llevar de las estadísticas, que aquí hay más personas enfermas. Y se añade aquellas que están enfermas y no lo saben porque no se le ha podido hacer la prueba. O sea, aquí no hay 1,000,000 de pruebas para hacerle prueba a todos los puertorriqueños, más no hay infraestructura para hacer eso. Aunque el gobierno trate, no puede. Número 2, aquí la salud es privada, no es pública. Aquí el gobierno entregó hace unos años atrás, la salud la vendió, la entregó, los hospitales son privados. Aquí el único hospital del estado es centro médico. Centro médico. Los demás son municipales, que muchos municipios decidieron quedarse con ellos y basado en eso, pues tratan de ayudar y de usar la infraestructura que tienen. Pero aquí no hay un compromiso como hubo en varias pandemias que vinieron por Puerto Rico, donde el Estado puso su dinero para la salud del pueblo. Y es algo que yo, ¿verdad?, en mi carácter personal fuera de la iglesia publicaba. Porque el gobierno tiene que estarle dando pruebas a los hospitales privados. Y es simple, porque es una contradicción. Uno de los estatutos de la Constitución de Puerto Rico son 3 cosas: salud, seguridad y educación. That's it. Pero en salud se negoció. Y hoy en día estamos probando esto, ¿verdad? Y es triste porque lamentablemente seguiremos viendo noticias donde muchos hermanos puertorriqueños van a fallecer. Y hay hermanos cristianos que están enfermos. Hay hermanos cristianos que no entienden la magnitud de esto. Me enteré de una persona, un pastor que falleció. Y veía la noticia de otro pastor que se puso a estar haciendo un culto. No sé con qué razón. Él y los feligreses se enfermaron y él falleció. Eso es desobediencia. Y eso es algo que vamos a ver hoy. Bien, le pido disculpas. Yo empecé a predicar y ni tan siquiera he orado. Perdóname, hermano. Y si es la primera vez que usted me ve, pues perdóname y tenga usted misericordia de mí. Amén. Gracias por estar conectado con nosotros. Yo creo que ya los hermanos están todos ready. La iglesia está activa. Gracias por estar con nosotros. Yo estoy medio ciego, mi hermano. Muy bien, sí, estamos ready. Si usted trajo papel y lápiz, usted tiene ahí para apuntar en su tablet. ¿Sí? En Note, ahí usted puede hacer su nota. Y la pasamos a la tablet nueva, no pierde nada. No, porque todo va a editar, ¿no? Sí, va a estar grabado, va a estar grabado. Muy bien. Y bueno, es lógico, si usted no tiene papel, pues tiene la virtud de volver a tomarlo nuevamente, pero ¿verdad?, para que saque mejor provecho. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Háblanos, dirígenos, ministranos, Señor, de una manera especial. Y háblanos, Señor, a través de este estudio que hoy damos comienzo, Señor Jesús. Te pido de una manera especial que me dirijas, que nos dirijas y que permitas, Señor, que todo lo que hagamos aquí sea para glorificarte y bendecirte a ti y ministrar y motivar a toda persona que escuche esta publicación o este estudio a que se acerque más a ti, Señor.
La gloria y la honra es tuya, Señor Jesús. Y te pido, Señor, por mi Puerto Rico. Te pido, Señor, por nuestros políticos. Te pido, Señor, por los enfermeros, los doctores, aquellos que están al frente sacrificando sus vidas, aquellos, Señor, que ya están agotados físicamente, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, Señor. Esta pandemia, Señor, nos sigue quitando vida. 25,000 personas han fallecido en la nación norteamericana, Señor. Más de 500,000 contaminados. Así que, literalmente, si es 500,000, estamos hablando de 5 millones quizás potenciándolo, contaminado en esta nación. Que a nivel de número es un número insignificante, pero a nivel de realidad, Señor, son vidas y cada vida es única, es irreemplazable. Dale entendimiento, Señor, a los gobernantes y que tengan la capacidad no de labios humillarse delante de ti, sino en acción y anteponer lo que tú hiciste, Señor, la vida por encima de lo material. La gloria y la honra es tuya, Señor. Amén. Bien, una de las cosas que quería añadir era que, basado en los estudios, posiblemente, y sí necesito que usted, por favor, responda. Bien, responda. Si es viable que para poder aprovechar el tiempo, ya que confiemos en el Señor que en mayo 13 estemos fuera, estamos hablando de 3 semanas con esta que está corriendo, podamos tomar, no hoy, el jueves, 2 apóstoles. Serían 2, 4, 6 y 10. Nos quedarían 2 que podemos tomarlo ya en la iglesia, ¿verdad? Si es que para el 3 de mayo, ¿verdad? Pues el toque de queda se elimina y con las precauciones, ¿verdad? Que podamos seguir, pues podamos congregarnos nuevamente, entonces pues ahí podemos terminarlo. Si no, el toque de queda continúa, pues nos seguimos viendo aquí. Pero sí necesito que por favor en la página o en el WhatsApp de la iglesia, pastor, sí podemos. 2 apóstoles significa que estaríamos 2 horas, de 7 a 9. O yo puedo verificar si podemos empezar de 6 a 8. De 6 a 8 o de 7 a 9. Por favor, me escriben en el WhatsApp de la iglesia para buscar el consenso, de la misma manera que lo hicimos para este estudio. Si lo desean de 6 a 8 o de 7 a 9. Bien, serían 2 horas que estaríamos corridos. Quizás podemos tomar un receso para que usted vaya, ¿verdad? Y yo también pueda descansar la garganta. Sé que nuestro hermano segundo tiene la idea de hacerlo un poco más dinámico. Yo le dije que sí, pero nuestro hermano segundo no se sentía bien hoy, no pudimos hacer la prueba, así que arrancamos con esto. Pero si la propuesta de segundo es viable, pues sería un poco más interactiva para que así ustedes puedan hablar y ayudarme y hacer preguntas que puedan permitir que sea más rico, ¿no? El estudio. O sea que a mí me gusta hablar lamentablemente de una realidad, pero no es que me gusta tampoco acaparar. Me gusta que aprender de usted, ¿no? Porque puede ser que yo lo vea de una manera y usted me ayude a verlo de otra. Amén. La base bíblica que quiero usar es la siguiente. Y antes de empezar a hablar de los apóstoles, tenemos que hablar del llamado a los apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles? La visión de Jesús, la expectativa del maestro. Y vamos a tratar de delinear todo esto. Así es que, si me extiendo un poquito más, por favor, tenga misericordia de mí. Pero vamos a empezar por lo básico. Primera de Corintios 1, 26 al 29. Mira lo que dice. Perdón, le pido disculpas. My fault. El libro que estoy tomando en cuenta es este. «12 hombres comunes y corrientes, como el 12 hombres comunes como el maestro y corriente». Bien. Y aquí claramente lo que dice es cómo Jesús formó a sus discípulos para la grandeza. Bien, y claramente el teólogo es el doctor John MacArthur. O sea, este libro usted lo puede comprar, es fácil de conseguir, puede conseguirlo en
en Amazon y ahí entonces puede leerlo junto conmigo, puede marcarlo. A mí no me gusta marcarlo. Mis libros regularmente yo no los marco. Yo lo voy leyendo y voy recordando. Mi libro trato de no marcarlo. Este libro, de hecho, por poco y lo pierdo. Yo antes lo decía de por decirlo, de que no me gustaba regalar libros. No me gustaba prestar libros, era mejor regalarlo. Porque yo entendía que eso se escuchaba bonito, pero la verdad es que es cierto. Yo presté este libro a una persona porque consideraba que necesitaba leerlo para que conociéramos un poco más del maestro. Y la persona literalmente lo había botado. Nunca lo leyó y lo dejó en una esquina de mi trabajo. La persona lamentablemente pues la despidieron y un día voy a recoger su área de trabajo y me encontré con el libro. Y Dios mío, no se pueden prestar libros. Así que yo regalo libros, de hecho he regalado libros, aún libros que yo tengo los regalo, pero los míos no. No los presto. No los presto, excepto a los hermanos de la iglesia. Le he prestado a nuestra hermana Elizabeth y así mismo como se lo entregué, así mismo me lo devolvió, bien responsable. Y algunos hermanos de la iglesia también, ¿no? Porque eso los veo todos los días, no se me pueden esconder. Así dice Primera de Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La primera vez que yo di este estudio, yo recuerdo que estaba en boga y estaba de moda los famosos apostolados, que si los apóstoles, que si los salmistas, que si los profetas, ¿verdad? Y yo recuerdo que no sé cómo este libro llegó a mí, y en ese momento histórico yo era bien seguidor de John MacArthur, como al día de hoy, ¿verdad? Pues lo sigo con mucho respeto. Ya pues uno va desarrollando una madurez teológica donde hay puntos que no estoy de acuerdo con él, pero hay puntos que sí, que acepto es su exhortación. Lógico, tengo que hacerlo con una persona que tiene más años de experiencia que yo, pero aún así hay puntos en los cuales no estoy de acuerdo con él. Repito, con respeto, ¿no? Pero tengo sus libros. Mi esposa tiene su Biblia, la de John MacArthur. Y con los años, en un momento que compré uno de sus libros, me hizo una recomendación a esta página y me dio con comprarlo, ¿no? Me gustó el título y lo mandé a buscar. Y desde que lo mandé a buscar lo leí, oiga, y me fascinó, me enamoré. Me enamoré de este libro. Porque muestra un perfil bien particular que lo vamos a ver en esta noche de los apóstoles. Y de hecho los discípulos, vamos a ver por qué apóstoles, también el maestro usa la palabra sheliach, qué significa eso, ¿no? Y por qué Jesús escoge estas personas que son literalmente de la pirámide social, la parte inferior. O sea que usted puede analizar las pirámides. En la parte de arriba pues está el rey, los sacerdotes y todo su, ¿verdad? Su grupo. Y en la parte regularmente inferior está la persona de escasos recursos, la persona con poca educación. ¿Por qué Jesús escogió a estos discípulos? Y hay una razón excelsa que la vamos a ver. Así es que durante el día de hoy vamos a ver cuál fue la norma, cuál fue la regla, cuál fue lo que trazó el camino para que el maestro determinara escoger el perfil. Había un perfil peculiar en cada uno de los discípulos y vamos a estar pernotando en Lucas capítulo 6, versículo 12, donde se menciona la selección de cuál fue el criterio de Jesús para seleccionar a estas 12 personas. Se añade que muchas veces pensamos, que de hecho yo hablaba con Don Miguel exactamente en estos días, creo que fue ayer que él me llamó, que las personas piensan que Jesús se paró en un monte, miró a la multitud o se fue por toda Jerusalén o por toda Jericó y dijo, ven tú, sígueme, ven tú, sígueme, ven tú. Llegamos los 12, cerramos, ok, arrancamos. No, no fue así.
Nos vamos a dar cuenta que los discípulos fueron discípulos antes de ser llamados Sheliach o apóstoles. Y fue un proceso donde Cristo fue, de hecho, hay un momento que usted va a la misma Biblia, se va a dar cuenta que hay 70 discípulos y Él los envía a todos, envía 70. No había ninguno al frente, lo envió en pares. El propósito de enviar en pares para que se apoyaran mutuamente. Pero vamos a notar que de hecho, cuando usted va a Juan capítulos 2, si usted tiene la Biblia, Juan capítulo 2, versículo 13. Usted recuerda que yo le había dicho el lunes pasado en el estudio bíblico sobre la purificación del templo que no era la primera vez que Cristo iba al templo. No le mencioné que no era la primera vez que Cristo iba y hacía lo mismo que hizo el lunes. En Juan capítulo 2, versículo 13, usted se va a dar cuenta que Cristo entra y purifica el templo y en ese momento histórico Él está solo. Los discípulos no están con Él. Léalo cuando tenga oportunidad, pero no lo puedo leer porque es demasiado largo, pero y esto va para largo el estudio. Pero cuando tenga tiempo, vaya, léalo. La purificación del templo, Cristo iniciando su ministerio. Y una de las cosas es que llama la atención el versículo 23, y quiero que ustedes lo lean. Mira lo que dice. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Muchas personas se vieron impactadas por el ministerio de Jesús, pero desde que Jesús empezó su ministerio, confrontó directamente a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, al Sanedrín, este grupo de ancianos que se había formado. Y Cristo los criticaba por su prepotencia y por encima de su prepotencia era por la dureza de su corazón. Y aunque había muchos que al igual que Juan el Bautista, iban donde Juan el Bautista estaba porque les llamaba la atención Juan el Bautista, pero nunca aceptaron el bautismo de Juan el Bautista. Y esa es la pregunta que ya en la última semana de Jesús, ellos le dicen, pero ven acá, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y Cristo les responde con otra pregunta. Yo te voy a contestar, pero por favor contéstame esto. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? O sea, ¿por qué yo... Y oiga esto, cada mensaje que confrontaba el estatus religioso de los fariseos, ellos lo rechazaban, lo cuestionaban, porque ellos nadie tenía más autoridad que ellos. Así es que cuando Jesús llama a los apóstoles, no los está llamando porque son perfectos, no los está llamando porque son intelectuales, no los está llamando porque hay una cualidad especial en cada uno de ellos. Los llama porque Dios va a usar sus debilidades para Él glorificarse en ella. Por eso cuando hay personas que empiezan a caminar en la fe, tratan de esforzarse tanto para hacer algo que no les toca a ellos. ¿Por qué? Porque en nuestro interior está ese deseo de yo sentirme que yo estoy aportando. Y en la fe no es así. Cuando nosotros tratamos de aportar algo, lo contaminamos, lo dañamos. Y eso los apóstoles, que lo vamos a ver, lo tienen que aprender. Entonces Cristo llama a los apóstoles para un discipulado intensivo, que lo vamos a ver pronto más adelante. Pero cuando Cristo empieza a relacionarse y a ver a los apóstoles, vamos a ver que hay diferentes fases. Está la primera fase donde Cristo los llama, pero los apóstoles siguen trabajando, no están a tiempo completo en el ministerio. Luego entonces Cristo los llama a tiempo completo en el ministerio. Y ahí reciben una educación intensiva, una doctrina intensiva y práctica. Y Cristo tiene una peculiaridad para enseñar. Cristo es amoroso.
Cristo tiene cuidado de los apóstoles. Cristo le enseña con la práctica. Cristo es parte de ellos. Jesús es parte de ellos. Jesús no se distingue. Jesús no se resalta. Y esto es interesante porque cuando vamos a Lucas capítulo 22, en la última cena, hay una parte donde Cristo le dice, los reyes se enseñorean sobre las naciones, pero no así entre ustedes. Y esto es algo que nos confronta hoy en el 2020, porque en las iglesias hay mucha jerarquía, igual que los fariseos. Y todo el mundo critica a la iglesia católica, pero también nosotros en la iglesia lo vemos igual, donde el pastor se coloca a un nivel y a una autoridad que no debiera. Porque el pastor, cuando sale de la iglesia, como yo lo he dicho anteriormente, no es pastor, es un cristiano. Sí, es un cristiano que tiene que dar el mismo testimonio que cualquier persona en la iglesia. Y eso lo vamos a ver, porque eso es exactamente lo que Cristo les enseña a los apóstoles. Cristo nunca envía a los apóstoles a hacer algo y dice, no, yo no voy a hacer eso porque yo soy Jesús. Eso te toca a ti. No, nunca. Jesús está al mismo nivel de ellos. Y les va a tocar a ellos aprender a anteponer su necesidad por la necesidad de su hermano. Y eso choca. Porque hoy en día, en una cultura como la nuestra, eso no es lo que se enseña. En las iglesias menos. Acercarse al pastor, eso es un protocolo. En algunas iglesias, bien, en algunas iglesias. Acercarse al pastor. Hay pastores que tienen grupos selectos en las iglesias. Vamos, porque le han hecho tanto daño. Y hay personas que malinterpretan. O hay personas que tienen al pastor allá, que tienen a Dios agarrado de un mango. Del manto, perdón. Y el pastor es un ser humano común y corriente. Los discípulos fueron seres humanos comunes y corrientes, llenos de deficiencia, con falta de fe, con una visión distorsionada del maestro, a pesar de que caminaron con él. Todo el mundo señala a Judas, pero todos los discípulos, lo vamos a ver, están en el mismo lugar de nivel de creencia, están todos iguales. Cada uno de ellos tenía su propia agenda. Estaban buscando al maestro porque tenían un interés. Y el maestro lo vio y el maestro no tuvo problema, pero los llamó a ellos. ¿Qué había en ellos? Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea, les soy bien sincero. La gente dice, no, porque cuando Dios llamó a Abraham, mira, Abraham estaba lleno de defectos, estaba lleno de fallas. Todavía tenía una visión idólatra, lo mismo que Moisés. Así que Dios no está buscando a gente perfecta. Dios está buscando a gente que permita que Él trabaje con su corazón. Sí, y de lo vil y despreciado, en eso Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque cuando la gente te ve a ti, y eso lo vamos a ver pronto, tú eres una extensión, tú eres un reflejo de Dios. Y lo que tú eres, lo eres por lo que Dios ha hecho en ti, no por ti. Porque tú puedes hacer lo que tú quieras sin Dios, pues usted se va y te lo hace. Pero a mí me sorprende cuando, y de hecho este domingo, no pude ver la película completa de Héctor Delgado, su testimonio, pero vi una parte al final de la película que cuando él llega ya a la iglesia, quien se acerca a él es un drogadicto que una vez él había visto en la calle y le dice, varón, dele la oportunidad a Dios, porque si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Mire, si Dios lo hizo con los 12 discípulos, los 12 incluyendo a Pablo, lo puede hacer contigo también, lo puede hacer conmigo. Pero hoy en día, y lo vemos, mira un vivo ejemplo, se convierte un doctor al cristianismo, una persona con doctorado, puede ser en medicina, en literatura, en lo que sea. ¿Qué rápido quieren hacer las iglesias? Colocarlo en el púlpito. ¿Pero por qué?
¿Por qué? Es un creyente común y corriente. Los doctores de la ley se rechazaron el mensaje de Jesús. Y habían fariseos que seguían a Jesús, pero no creían en él. Y su corazón estaba lejos de él. Ahora, se convierte un drogadicto. Lo sentamos atrás y le ponemos 40,000 trabas para que ocupe un ministerio en la iglesia. Y los primeros días estamos mirándolo. Este va a caer. Este va a caer. O sea, ¿ves? Ponemos en rango los pecados. Tanto pecado tiene el drogadicto como el doctor. Los dos son pecadores. Aquí no hay niveles. Los dos son pecadores. Y un vivo ejemplo, vamos, es el rico y Lázaro. Los dos tenían fallas. Pero ¿cuál fue el que mayor se perdió? El rico. ¿Y por qué? ¿Por el dinero? No. Por el lugar y posición que le daba el dinero. Perdóname, que esto no se estudia. Pero el rico tenía una posición social. El rico tenía una posición religiosa. El rico comía en la misma mesa que Caifás y Caifás comía en la misma mesa que él. El rico diezmaba y ofrendaba al templo de Israel y el rico hacía los sacrificios en el templo, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenía que demostrar misericordia para su semejante, pensaba más en él que en su semejante. Entonces eso los apóstoles lo están viendo. Los apóstoles tienen su misma necesidad, tienen su misma lucha, tienen sus agendas personales. Y nos vamos a dar cuenta que Cristo empieza a pernoctar en Jerusalén, en Galilea. Y de hecho, Galilea no era una de las regiones más sofisticadas y más intelectuales. Era donde regularmente estaba así la mayoría de la mano de obra. Había mucho comercio, había mucha construcción. En aquel momento estaba Herótropoli, creo que es una construcción que se hizo inmensa de parte de Herodes. Por eso la llamaban así la ciudad de Herodes, que estaba muy cerca de Masada. Y de hecho Galilea, regularmente los carpinteros y ebanistas fueron la mano de obra que se usó para ese proyecto. Así que eran personas trabajadoras, eran personas esforzadas. Y vamos a notar que cuando Cristo empieza, los primeros seguidores de Jesús vienen producto del bautismo con Juan. Cuando Juan va a bautizar a Jesús y señala que Jesús es el Cordero, aquel que venía en pos de Israel a salvar a Israel, entonces esos seguidores de Jesús, esos seguidores de Juan, le pido disculpas, empiezan a irse con el maestro. Dentro de ellos está Andrés, está Juan, está Pedro, está Felipe y Natanael. De hecho, y mire esto, qué cosa brutal. Y yo levanto la mano. ¿Alguien sabrá de memoria el nombre de los 12 apóstoles? Todo el mundo habla. ¿De quién habla? De Mateo. Hablamos de Lucas. Lucas no fue apóstol. Y Juan, Marco tampoco fue apóstol. Entonces, ¿de quién hablamos? De Pedro. ¿Por qué? Pedro era el más revolucionario, el más problemático. Juan, el apóstol del amor. Pablo es fácil, pues claro, la mitad de la Biblia la escribió Pablo. Pero entonces, ¿y los demás? No hablamos de ellos. Y una de las cosas que vamos a hacer en este estudio es estudiar el carácter de cada uno de ellos. Pero yo no me sé el nombre de los 12 apóstoles. Y eso es una vergüenza. Porque esos fueron los pilares del evangelio. No me interprete, yo me los sé. Me los he aprendido. Y vamos a ver el final de cada uno de ellos. Pero una de las cosas esenciales es que no hay nada peculiar en todos estos discípulos. Todos ellos tenían una esperanza. Oiga lo que le voy a decir. Todos ellos querían que el reino de Dios se instalara. Eso era lo único que los unía. Ahora, ¿cómo se iba a instalar ese reino de Dios? Era lo interesante. Algunos pensaban que eran con espada. Jesús tenía seguidores.
Porque el mensaje de Jesús era un mensaje carismático, ¿oyó? Carismático. A la gente le gustaba, la gente era impactada, la gente se veía identificada. Pero Jesús no escogió ese mensaje. Jesús tampoco escogió el político. Me explico, el ir a los líderes. De hecho, cuando usted va a la biografía de Gandhi, Gandhi tiene dos facetas. La primera fase revolucionaria, que fue con las armas, y en la segunda fue la acción revolucionaria pacifista, como lo hizo Jesús. ¿Oyó? Jesús, no el hinduismo. Gandhi tuvo mucho choque con el hinduismo, así que Gandhi hizo una especie de sincretismo, manteniendo el hinduismo porque era la religión oficial de la India, pero con una mezcla cristiana. Y una de las cosas que Gandhi se percata en su autobiografía es que la mayoría de los líderes políticos y religiosos estaban contaminados porque tienen agendas ocultas, tienen intereses personales, ¿bien? Y tienen una sobreconfianza que se fundamenta en su éxito y en su dinero, en los aplausos. Y usted name it, por ahí todo ese revolú. Cristo no optó por eso. Cristo o Jesús optó por el camino largo. Ninguno de los discípulos tenía poder. Ninguno de ellos tenía poder de convocatoria. Todos ellos eran rechazados por estos líderes. Mire, la educación en Israel era bien limitada. No todo el mundo tenía acceso a la educación. La educación a los rollos menos todavía. El acceso a los rollos era bien limitado. Tener un rollo en aquel momento era para personas adineradas. Por eso vamos a notar que Mateo tenía un rollo, pero era porque era una persona con mucho dinero. Y en el momento que Jesús llama a los apóstoles, ya en Lucas capítulo 6, en esa parte ya lo está llamando a tiempo completo. Y cuando lo hace a tiempo completo, antes de Jesús llamar a los sheliach a tiempo completo, tiene que irse al monte a orar. ¿Por qué? Porque las personas que Jesús va a llamar tienen que tener en cuenta que ellos son los que van a continuar el ministerio, porque aun cuando Jesús empezó su ministerio, sabía que lo iban a matar. Y el texto en ningún momento oculta que eso sea así. Segundo, todos los discípulos vamos a ver su deficiencia en el texto. Ahora, ¿quién escribió los evangelios? Interesante, porque vamos a ver la deficiencia de los discípulos. Ellos, mire, aleluya, cuando yo repasaba esto. Si usted me dice, Manuel, escribe una biografía de tu vida, yo te voy a preguntar dos cosas, ¿sin Cristo o con Cristo? Porque si es sin Cristo, yo me voy a poner como la figura, yo me voy a poner como que soy el que he logrado un éxito. O sea, mira, yo tengo maestría, yo he logrado esto, yo soy una persona esforzada, soy un ciudadano civil, bien responsable, bien serio, mis impuestos están al día, tengo un buen trabajo, perdón, tengo un buen ingreso, tengo un buen carro, tengo una buena casa, una buena familia. Oiga, mis hijas son sobresalientes, así que yo he hecho una buena labor como padre. Respeto las leyes, no. Ahora, si usted me pregunta con Cristo, yo soy un arrastrado. Pero pastor, no, es que es verdad. Yo vengo desde atrás, vengo por la cocina, ¿no? Y el Señor me ha ido restaurando. Lo que yo soy hoy se lo debo a Él. Por eso es que en mi casa no hay diplomas enganchados, porque eso lo he logrado por el Señor, por lo que Él ha hecho en mí. Yo sin Él, sabrá Dios si no estuviera aquí con usted, sería nada, un cero a la izquierda, nada, una escoria y un estorbo para la sociedad. Se acabó.
No lo digo con orgullo, no lo digo con prepotencia, lo digo porque es mi realidad existencial. Yo soy lo que soy por lo que Dios ha hecho en mí. ¿Usted está listo? Los apóstoles están mostrándonos eso en los evangelios. Las veces que Jesús le dijo, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Está ahí. Gente de poca fe. Pero pastor, usted me dijo que Cristo era amoroso. Lo es. Pero llega un momento donde está tratando de enseñar algo a los discípulos y los tipos no hacen clic. Al igual que usted, al igual que yo. ¿Cuántas veces el Señor me ha dicho, niño, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a cometer el mismo error 40 veces? Y yo, perdón, maestro, perdón. O sea, es un proceso de enseñanza. Dios cuando te llama, no te va a colocar de hoy a mañana aquí arriba. Tú vas en un proceso de educación. Por eso la fe cristiana es incisiva, es exhaustiva, es diaria, es comprometida. Y aunque tú no estés comprometido con el Señor cuando venga, vas a aprender a comprometerte con Él a la medida que el Señor va trabajando en ti. O yo, el Señor, no tú. ¿Qué tú tienes que hacer? Entregarte. Pastor, sí, y va a haber momentos que te vas a resistir. Y vas a haber momentos que no estés de acuerdo con el Señor. Por eso, no, pastor, al Señor no se le cuestiona. Usted está equivocado. Claro que se le cuestiona. Los discípulos a cada rato cuestionaban al maestro. Los profetas a cada rato cuestionaban al maestro. Perdón. Adiós. Es otro chiste, pero otro estudio. No vamos para allá. Cuestionaban a Dios. Elías. Jeremías. ¿Y por qué hoy en día todo el mundo quiere ser pastor? Y profeta. ¿Qué hay de peculiar? ¿Qué diferencia hay? Que aquellas personas estaban conscientes de la magnitud del llamado. No estaban pendientes a los aplausos y a que la gente lo siguiera, porque el llamado le iba a costar la vida. ¿Usted está listo? El llamado que Cristo le estaba haciendo a los apóstoles les iba a costar su vida. Mire esto. Cristo no habló ni en español, Cristo no habló en inglés, Cristo habló en arameo. Era el idioma en el cual él se comunicaba. ¿Por qué en arameo? Cristo sabía hebreo, pero ¿por qué habló en arameo? El arameo era primeramente la lengua de los esclavos. Y lo aprendieron en Babilonia. Y aunque se usaba en la liturgia judía, se usaba a veces. Regularmente los pobres mantenían el arameo. ¿Por qué? Porque se convirtió en una especie de identidad nacional. La conquista de Alejandro el Grande, de Alejandro Magno, hace que el griego sea el lenguaje oficial del Estado, como el inglés, que se menciona que es el idioma internacional, aunque ahora mismo está el mandarín, está el francés, el alemán, el ruso, ¿verdad? Porque son personas con poder. Y en ese momento histórico, los judíos deciden, algunos judíos, principalmente los sectores pequeños, mantienen el arameo como su idioma. ¿Por qué? Para que cuando un griego los viera hablando, no supieran de qué estuviesen hablando. Así de sencillo. Así es que, y mire qué interesante, cuando la Biblia se escribe en griego koiné, el griego común, el griego que la gente de a pie puede hablar, para que todo el mundo tuviera acceso a la palabra de Dios. En el tiempo de Jesús, los fariseos, los escribas, los saduceos tenían el control de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso les daba autoridad. La película The Book of Eli, que Denzel Washington hace de una persona ciega, el que se entera que Denzel Washington tiene el libro que le va a permitir a él controlar la mente y el corazón de las personas. La Biblia.
¿Qué muchos pastores manipuladores hay? Lo que pasa es que usan la alegoría para ese beneficio. Le dan el sentido de lo que están. Pero usted sabe por qué hay pastores manipuladores, porque hay una iglesia ignorante. Perdón, le pido disculpas. Una iglesia ignorante que se ha resistido a leer la palabra. Esta mañana cuando hacía ejercicio, venía a mi mente algo que cuando yo empecé a estudiar la palabra, antes de empezar a estudiar la palabra, perdón, yo escuchaba diferentes predicaciones y llegó un punto que me confundía y decidí escuchar solamente a un predicador, mi pastor y un predicador. Se acabó. Porque cogían un texto bíblico y cada cual lo explicaba de diferente manera y llegaba un punto que yo no sabía a quién creerle. Pues como dice mi esposa, y es cierto, hay muchos pastores que parten de la alegoría, que es como que es darle un sentido espiritual al texto, pero hay que tener cuidado porque hay textos que no son espirituales, pero el desconocimiento los lleva a hacerlo espiritual, pero no parten de un estudio teológico, no hacen una hermenéutica responsable del texto y cuando disparan es algo que trata de ser práctico para la vida, pero a veces crea más confusión que el deseo de estudiar la palabra. Y hubo un día que dije, para. Aquí tiene que haber un denominador común. ¿Cuál es el denominador común? La Biblia. Y me dije a mí mismo, yo quiero estudiar la Biblia. Que la Biblia me hable y me diga lo que yo necesito escuchar. Y entonces cuando yo escucho al predicador, poder maximizar lo que el texto me dice. Fracasé. A eso voy ahora. Fracasé. ¿Por qué? Porque no había manera de yo poder comprender cómo un predicador cogía un texto y de ahí terminaba él con lo que estaba terminando. No cuadraba. Usaban simplemente el texto como muletilla y empezaban a predicar y el texto muletilla. Nunca explicaron el texto. Nunca explicaron el contexto teológico del texto. Nunca explicaron cómo su aplicación iba conectada a lo que el texto estaba diciendo. Nada de eso. Era disparar. Y que el Espíritu Santo hablara. Eso es ser irresponsable. Los apóstoles recibieron poder. No por ellos ser teológicamente preparados. Ninguno de ellos fue teólogo. Pero aprendieron a amar y estudiar la palabra de la mano del Señor. Y entre unos y otros se ayudaron hasta que llegó el apóstol Pablo, que era el teólogo de teólogos, que tenía un conocimiento poderoso, que cuando ese conocimiento se unió al poder de Dios, dynamite es la palabra en griego, poder de Dios para poder predicar el evangelio con la confianza y con la autoridad que caracterizó a Pablo, un conocimiento sobrenatural que fue provocado y nació ¿de dónde? De Dios. Cristo le iba a dar el conocimiento a los apóstoles, no de una manera mágica. Había que estudiar, había que ponerlo en práctica y el Espíritu Santo lo fue formando y hoy en día tenemos los estudios teológicos gracias a los apóstoles. Pero hubo un escritor, William Tyndale, que en el siglo XVI sintió una preocupación. Mire qué cosa interesante. La Biblia estaba en latín. En Puerto Rico la Biblia seguía en latín hasta mediados del siglo XX, hasta que llegaron los pentecostales y el avivamiento y la Biblia empezaron a correr. Por aquí la Biblia seguía en latín. Y yo no sé si usted sabía que, perdóname, me estoy adelantando, discúlpeme que estoy muy acelerado, veo el reloj y me pongo ansioso. La Biblia estaba en latín y William Tyndale decide hacer una encuesta sobre quiénes saben los nombres de los apóstoles en la iglesia. Y se da cuenta que nadie que sabe uno o dos. Y él pregunta el por qué. Y dice, porque nadie entiende lo que se predica en la iglesia. Era latín. Y en Inglaterra la gente hablaba inglés. El latín se había convertido en la lengua original de la iglesia, eclesiástico. Y solamente los sacerdotes y los especialistas, la alta alcurnia, eran los que comprendían el texto. El pueblo desconocía totalmente el texto. Y estaba prohibido, oiga, estaba prohibida la traducción de la Biblia
al idioma coloquial del pueblo, porque eso era la iglesia. Era una manera de mantener a la gente presa en la iglesia. No se sabe. ¿Sabe usted qué? Que hoy en día hay muchas iglesias que han eliminado los estudios bíblicos teológicos para eso mismo. Y lo que hacen es que entretienen a la gente. Y usted ha crecido espiritualmente, pero usted está flaco, usted está frágil, usted está débil. ¿Por qué? Porque cuando vamos a buscar los frutos de tu vida que son provocados por el estudio de la palabra, que a su vez el Espíritu Santo lo va a usar para formar tu carácter, no hay manera de hacerlo. Y has aprendido a crecer espiritualmente imitando. No tienes identidad propia. Y cuando viene la adversidad, colapsas. Cuando viene la duda, te apartas. Lo mismo que los discípulos antes de Pentecostés. Fuiste un seguidor. Nunca aprendiste a ser un discípulo. No estabas consciente del precio que había que pagar. No te educaste sobre el precio que había que pagar. Y nunca te enteraste de la recompensa que había para el que pagara el precio. Y te quedaste de lejito, de afuerita, yendo a la iglesia, recibiendo el mensaje, diezmando, ofrendando, siendo parte de un ministerio, pero nunca creciste espiritualmente. Nunca maduraste. Porque nunca entraste a aguas profundas con el maestro. Porque lo veías difícil. Tú mismo te cerraste las puertas. Y la iglesia aprovechó. Porque los estudios, mire, hago una encuesta. Yo la hago en mi iglesia cada rato. Los martes, cuando yo doy estudio bíblico, es cuando menos personas van. Y en las iglesias la mayoría son iguales. Iglesia de 1000 personas. Hay estudio bíblico este martes. Llegan 80. Llegan 60. El domingo, 1000 personas. Les gusta la música, la adoración, que es parte del culto. Les fascina la adoración, la administración. Van allí a cargar batería, como dicen. Pero es que se supone que usted no coge un día para cargar batería. Esto es todos los días. Cuando los apóstoles vinieron a tiempo completo, fue todos los días. Y tuvieron que pagar un precio. A Wilbur Tilderley lo persiguieron porque se dio a la tarea de traducir de latín al inglés la Biblia. Lo apresaron, lo torturaron y le aplicaron la regla de Martín Lutero. Porque para allá se hizo el concilio de Trenton, de Constantinopla, donde se prohibió que la liturgia o la traducción de la Biblia se hiciera fuera del latín. Porque Martín Lutero fue el primer hereje, o yo, por la Iglesia Católica, hereje, que tradujo la Iglesia del latín al alemán, el Nuevo Testamento, perdón, del latín al alemán, el primero. Para que Felipe el Sabio lo protegió y se salvó, y la Iglesia Anglicana lo cobijó. Pero a Tilderley lamentablemente lo torturaron y en el siglo XVI, en la Inquisición, lo quemaron. Ese es el precio por ser cristiano. Ese es el precio por estudiar la palabra. Y gracias a esa persona, tú y yo tenemos la libertad de estudiar el texto. Y hoy nos estamos gozando en este estudio. Los discípulos, el criterio era, ellos no lo sabían, pero se iban a dar cuenta que el llamado era un llamado para morir. Cuando a mí me tocó el llamado a la pastoral, yo tuve un sueño. Yo recuerdo que estaba en un parque abierto y solamente habían 3 personas allí. Y estaba predicando a todo tren.
Oiga, yo estaba invirtiendo mucho dinero en mis estudios. Ahora, ¿verdad? Pues la iglesia me ayuda, Dios sea la gloria. En aquel momento los pagaba yo. Y cuando yo vi aquello, yo dije, diantre, ¿qué es esto, mano? Y en la primera reunión que tuve con la pastora Marta Ramírez de Cruz, lo que me dijo, ¿tú estás dispuesto para predicar en el desierto? Y que el desierto florezca. No tengo la emoción del ministerio. ¿Qué voy a estar yo analizando esas palabras? Claro que sí, dije yo. Dios mío. Esos primeros años en el ministerio fueron bien difíciles, bien difíciles. Que mucho yo lloré, que mucho sufrí. Tantas pruebas, tantas situaciones, muchas diferencias con mi esposa, diferencias en la iglesia, amar a los hermanos, aprender a tolerar a los hermanos. El mensaje del púlpito a veces me pesaba llegar a la iglesia, me pesaba. Yo me estacionaba en la iglesia y no me quería bajar de mi carro. Wow, difícil. Y hoy en día veo que eso fue parte de mi formación. He tomado muchas malas decisiones, siempre lo he dicho, y he aprendido. Y no miro la iglesia por el tamaño. Una vez yo dije, Señor, pero la iglesia está como que igual. ¿Pero por qué la iglesia no crece? Se me dijo, quien trae a las personas a la iglesia soy yo, no eres tú. Tú sigues predicando lo que yo te he mandado a predicar. Y yo me encargaré de traer a quien tenga que traer. Ya, pues está bien. Y la iglesia ha ido firme, lento, perdón, pero firme. Lento, pero firme. Y en un tiempo como el que estamos viviendo, yo veo una iglesia sólida. Y yo le aseguro a usted que mañana cierran o se cancela la, la, ya iba a decir la cuaresma, la cuarentena. Hay sanidad, más o menos. Y, La yo, cura. yo hago, y el culto del domingo, y todos los hermanos van a ir a nuestra iglesia. Fácil, sin ningún tipo de problema. Y el martes igual, y el jueves igual. O sea, es una iglesia que persiste. Y es una iglesia que sabe que como lo hemos, y yo, una de las cosas que yo siempre digo en nuestra iglesia es que nuestra iglesia no se caracteriza por la adoración. Eso yo lo aprendí. La adoración de nuestra iglesia es excelsa. Allí los jóvenes hacen un trabajo especial, espectacular. Y ahora mismo hay un grupo de adoración que gracias a la iglesia madre se está formando nuevamente y están floreciendo de una manera hermosa. Y el Señor se está moviendo de una manera poderosa. Pero nuestra iglesia de Bajura se caracteriza por el estudio de la palabra, el estudio teológico de la palabra, serio de la palabra. Y nuestra iglesia, que aquellos que están allí se han dado cuenta cómo Dios se está glorificando en este tiempo y cómo, y hermano como, ¿verdad? Y nuestra iglesia lo conoce como Víctor Cruz, que está en esta etapa de su vida experimentando algo poderoso, algo hermoso. Y el mismo Víctor Cruz da testimonio de las cosas que Dios está haciendo en él, producto de tomar en serio el estudio de la palabra. Y cómo esos ríos de agua viva están fluyendo en él. ¿Usted está listo? No hubo nada espectacular en el llamado a los apóstoles. El cielo no se abrió. Ellos escucharon que cuando Juan bautizó al maestro, el cielo se abrió y una paloma se posó sobre él y todo el mundo estaba gozoso. Pero eso fue para Cristo. Cristo fue y llamó a la persona común y corriente. No hubo nada espectacular. No hubo un trueno. No, nada. Cristo dijo, ustedes 12, y los nombró. Tú, vengan. Y los demás, discípulos. Pero a ustedes, con ustedes voy a tener un trato especial. Ustedes serán, y de hecho, el maestro tiene sus seguidores, tiene sus discípulos,
y tiene su shaliach. Porque cuando nosotros vamos a la palabra apóstol, apóstoles es simplemente enviado. Pero es bien difícil que Cristo haya usado esa palabra, porque esa palabra no existía en el arameo. La palabra usada era sheliach. Y cuando se llamaba al sheliach, el sheliach era un representante del senadril. Era un representante del rabino. Oiga, y la autoridad que tenía el sheliach se la daba el senadril. Y cuando tú hablabas, hablaba el senadril. Porque tú eres mi enviado. Y la autoridad que yo tengo y la autoridad que tú tienes no es por ti, es porque yo te la doy. Así es que la autoridad de los apóstoles no era por ello, era porque Dios se la daba y descansaba en su relación entre Dios y ellos. Pero había algo especial en ellos, no había nada especial en ellos. Eran proyectos en desarrollo y Dios los iba a desarrollar. Pero si claramente el maestro nos manda a que dejemos todo y le sigamos, nosotros lo predicamos eso. Cristo dijo, venid en pos de mí, deja esa cruz, toma tu cruz, perdón, y sígueme. Todo el mundo dice eso, ¿verdad? Y eso fue, Cristo lo predicó y lo dijo, pero los apóstoles lo escuchaban, pero no lo aplicaban. Ah, lógico. Va el rico, famoso rico. Es más fácil que entre un camello en el ojo, en la aguja, ¿cómo es? En el ojo de la aguja, que un rico en el reino de los cielos. Estamos claros que no se está hablando de una aguja, sino de la puerta que se le llamaba la aguja, donde los comerciantes tenían que dejar los camellos atrás, desmontar todos los camellos, inclinar el camello lo más posible, casi arrastrado, para que el camello pasara, y luego toda la riqueza volver a montarla para entonces entrar a la ciudad a negociar. Y Pedro, que está allí, le dice, maestro, pues entonces esto es imposible seguir a Dios, porque yo he dejado todo, llamado a tiempo completo, por seguirte a ti. Y ahí es que Cristo le dice a Pedro, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No depende de ti, Pedro, depende de mí. Aprende a depender de mí. Tú y yo dependemos de Dios. Los discípulos iban a recibir un trato particular, iban a ser educados de la boca del maestro. 18 meses intensos, 3 años. Así que estamos ya exponiendo que el ministerio de Jesús no fue de 3 años, fue de más tiempo. 18 meses es 1 año y medio, tienes toda la razón, perdón. Así que estamos claros que el ministerio de Jesús fue más de 3 años. En el tiempo que los discípulos estuvieron con él, cuando él los llama, cuando empieza el ministerio público y vamos a trabajar. Durante ese periodo, ellos van a ver la praxis y Dios va a empezar a educarlos. ¿Educarlos para qué? Para que ellos puedan continuar el ministerio que Jesús sabía que tarde o temprano iba a finalizar, que era el de él. Y a ellos les tocaba continuarlo. ¿Cuál era ese mensaje? El reino de Dios está ya entre nosotros. Ha llegado. Llegó. ¿Por qué entonces la iglesia sigue esperando el reino de Dios? Ya está. Lo que pasa es que queremos ver un reino físico, material. Y yo voy a ser feliz cuando esté en el cielo. No, Cristo dice no, es desde aquí. Porque hacer mi voluntad te va a dar gozo y te va a dar alegría.
pero hay que sacrificar. Mire, vamos a ser realistas, vamos a ser realistas. Y a mí siempre me ha impactado esto que escuché. Cuando empezó este movimiento de los 12 por 12, 144, el movimiento este de Colombia, que era cómo multiplicar la iglesia, bla, bla, bla. Siempre me impactó uno que decía que él era un predicador que siempre que iba a predicar le pagaban con gallina y con racimo de guineo y plátano. Y que ahora recibía por cada predicación $2,000 y $3,000. Eso a mí me impactó de manera negativa. Pero vamos a ser realistas. Estamos en Puerto Rico. Y aquí usted está en cuarentena y usted está prendido porque usted está en cuarentena. Váyase a China. Allí la iglesia tiene que estar escondida. Váyase a la Liga Árabe, que nuestra iglesia sabe que yo con frecuencia hablo de la Liga Árabe y lo que cuesta predicar la palabra en la Liga Árabe. Aquí cualquiera es predicador y pastor. Váyate a la Liga Árabe, donde por ser cristiano te van a matar. Amén. Vete a China, una China comunista, que el cristianismo en algunos, recuerde, China tiene la China comunista y la China demócrata. En la demócrata allí, usted hay iglesias preciosas, inmensas, una cosa poderosa, pero usted se va a la comunista y no es así. Usted se va aquí cerca a México, donde el catolicismo tiene el control de las iglesias, y ser cristiano allí no es fácil. Usted se va a Colombia, ser cristiano allí no es fácil. Usted se va a Haití, con las limitaciones económicas que hay en Haití, las enfermedades que hay en Haití. Allí ser cristiano no es fácil. Y una de las cosas que los apóstoles van a aprender es que el llamado conlleva sacrificio, dolor y sudor. Y hay que estar dispuesto a pagarlo. Porque Cristo va a exigir que de la misma manera que Él murió, mueran sus discípulos. Porque no hay que tenerle temor al que mata el cuerpo. Hay que tenerle temor a Él que puede matar el alma para siempre. Y esa enseñanza va a estar constante. Lógico, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Los discípulos sí están escuchando el mensaje. Sí, sí, maestro, lo que tú digas. Sí, 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 sí. Claro que sí. Y vamos a hacer milagros. Y los hicieron. Cuando vinieron, que Cristo le dijo, procura que tu nombre esté en el libro de la vida. Le está hablando a los apóstoles, no le está hablando a los fariseos ni a los saduceos. Amén. Esto es fuerte. Por eso, de hecho, John MacArthur tiene un libro que se llama El Evangelio según Jesús. El difícil camino del Evangelio. Y usted se queja porque usted tenga una cuarentena por el bien de su salud. Y hay cristianos en depresión. Hay cristianos ansiosos que están locos por tirarse a la calle. Hay pastores desobedientes. Hay mucha gente de eso ahí. Yo he visto filas en los supermercados. No, hoy yo fui a Walgreens a comprar y yo estuve, mi hermano estaba allí, yo que soy, yo soy trigueñito, soy trigueño, y me pusieron a coger sol en aquella fila. Guardando distancia, ¿verdad? Guardando distancia. Porque fui a comprarle una cosa a mi amada y queridísima esposa, que ella la necesitaba. Haciendo una fila allí bajo el sol. Porque la tienda abría a las 9. Yo estaba allí, yo estaba a punto de irme corriendo. Y contra, voy a cruzar el lado porque si viese allí no hay que hacer fila. Pero vamos a quedarnos aquí. Anuncio no pagado, ¿verdad? Ninguno me paga nada. Pero cogí aquel sol. Y bueno, Señor, pero si vine aquí es por algo. Aquí me quedo, Señor. Con mis guantes, con mi mascarilla y con mi spray. Con el alcohol. Parezco un loco, un viejito. Echando spray a todo.
Ah, pastor, pero eso es tenerle temor. No, ese es obedecer. Eso es obedecer. Eso es cuidarse. Eso es cuidarse, eso es ser obediente. Porque los apóstoles tienen que aprender cuándo tomar decisiones agresivas y cuándo cuidarse. Y lo vamos a ver. Hay un momento ya en el libro de los Hechos donde el ángel del Señor va y liberta a Pedro. Pero hay otro momento donde Pedro está encarcelado y fallece por el cristianismo. Y una de las cosas que vamos a ver en cada uno de los apóstoles, oiga, los 12, fuera de Judas, tomando en cuenta a Pablo, los 12 murieron, excepto Juan. Pero tuvo que pagar el precio del evangelio. Y el maestro pagó el precio. Y en el proceso de adiestramiento que Cristo lo fue llevando a cada uno de ellos, fue en ese proceso donde le fue demostrando la importancia de que aprendieran primeramente a convivir, de que fueran diferentes. Y sí, hay una persona que va a sobresalir, que es Pedro. Pedro va a ser el que va a sobresalir. Judas, hay que mencionarlo, porque Judas fue de los discípulos. Y en este estudio estamos tomando en cuenta a Judas como discípulo y seguidor de Cristo, porque Judas también fue nombrado como apóstol, como Sheliach. Pero vamos a notar que a diferencia de los otros, Judas nunca rindió su corazón a Cristo. Y una de las cosas por las cuales, ya cerrando, ¿no? Dios nos llama. Dios no busca cualidades especiales en ninguno de nosotros. No me malinterprete, si usted tiene un doctorado, gloria a Dios, perfecto. Pablo tenía un doctorado y Dios lo usó poderosamente. Pero Dios no mira títulos, Dios mira el corazón. Dios no busca perfección. ¿Qué Dios vio en David? Un corazón transparente, sincero. David no era perfecto. David nunca fue un buen rey. David aprendió a ser un buen rey. Por eso David ha sido el mejor rey de Israel. David tomó muchas malas decisiones como rey, pero siempre tuvo la capacidad de decirle: Señor, perdóname, ayúdame, dirígeme. ¿Sabes qué, Señor? Eso no es culpa del pueblo, fue culpa mía. Yo enfrento mi culpa, yo enfrento mi pecado. Yo te desobedecí, yo, no el pueblo. Yo te desobedecí, Jesús. Wow. ¿Ah? Perdón. Elohim. Es que Jehová tampoco es Elohim. Yo te desobedecí. Y fue cuando la plaga, fue como líder, él enfrentó su culpa y su pecado, y fue él con su dinero y compró la vaca. Y cuando le dijeron: oye, rey, no, yo te la ofrendo, y lo que tú necesitas, dijo: no, yo te la voy a pagar de mi dinero, porque esto es algo que yo tengo que responder, al igual que muchos cristianos hoy en día. Los apóstoles fueron, no, y esto, vamos a ver, y una de las cualidades de estudiar esto es que vamos a ver cómo Cristo fue trabajando con cada uno de ellos, cuando Cristo los llama, y cómo Cristo los fue desarrollando a cada uno de ellos. Y vamos a ver dos etapas: cuando caminaron con Jesús y luego de los 40 días de Jesús resucitado. 40 días. Luego de que Jesús muere, Él resucita y está 40 días como maestro, finalizando la enseñanza de los 3 años y pico que tuvo con los discípulos. No se quedó solamente allá. Otra cosa, Cristo no solamente enseñó teoría,
también la práctica. Hay personas que son excelentes predicadores, pero se bajan del púlpito y cuando vemos sus vidas, tenemos problemas. Tenemos que caminar. Lo que decimos, tenemos que practicarlo. Si hablamos de misericordia, tenemos que vivir en misericordia. Mire, mi hermano, usted se sorprendería a la gente que yo veo en los supermercados, cristianos, que si alguien se le va a colar, en esta crisis que estamos, ¿no? Actual, si alguien se le va a colar, le tiran el carrito de compra encima para que no se le cuelen, porque ellos tienen que entrar primero. Eso yo lo vi cuando usted no tiene idea. Y mire, ¿qué pasa? El Señor ha prometido tener cuidado de mí, Él proveerá. No, pero hay hermanos que no. Orando y con el mazo dando. Desobediencia total. Y una de las cosas que vamos a ver es que el maestro le enseña dos cosas. La comunión constante con el Padre, la oración, el testimonio. El testimonio no depende de lo que la gente diga de ti. El testimonio depende de lo que el cielo diga de ti. Quien habla bien de ti es el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y tú, que tienes tu corazón rendido al Maestro, vives delante de Él todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento. Y eso los apóstoles lo van a aprender. Amén. Amén. Así que resumiendo, cuando Cristo llama a los apóstoles, no hay nada peculiar en ello. Cristo con toda intención no aprovechó su fama para capitalizar. No usó la influencia o se enfocó en las personas de influencia para que su ministerio se catapultara. No, Él buscó lo vil, lo despreciado, lo que la gente consideraba como inservible para Él glorificarse. Y para que ese barro, esa vasija rota sirviera como vaso de honra que glorificara totalmente al Maestro, totalmente a Cristo. Y desde mañana, que el toque de queda vuelve a las 7, es el recuerdo para el jueves de que tenemos nuestro estudio bíblico, continuando con este tema tan poderoso que es la vida de los apóstoles. Y arrancando con el primero que vamos es con Pedro. El apóstol impetuoso. Y luego de Pedro, que vamos a estar ahí un buen rato pernotando con Pedro, así que tengo que leer como usted no tiene idea, nos vamos con Andrés. El apóstol de las cosas pequeñas. Luego está Felipe, luego está Natanael, y por ahí seguimos. No se preocupe, usted va a hacer los nombres. Yo espero que después de esto. Y número 2, vamos a ver que todos fueron personas común y corriente como tú y como yo. Somos especiales porque Él nos hizo especiales. Por eso esa canción de Barak me fascina. Señor, eres tú. Y si tú ves que me estoy desviando, por favor, ayúdame. Oye, si tú ves que me aparto, ayúdame. Y vamos a ver con Pedro, que Pedro se apartó. Y Jesús fue y lo buscó. Pero él tuvo la humildad de espíritu de regresar. Amén. Aleluya. Amén. Mire, yo por poco, ahorita y repasando el material y lloraba, mi hermano. Lloraba. Yo decía, Dios mío, gracias. Porque yo era un cero a la izquierda. Y si yo tengo valor hoy como ser humano, es por ti. Si la gente entendiera eso y dejara de esforzarse tanto en agradarte. Tú te agradas tal y como somos. Tú lo que esperas es que seamos transparentes. Tú no quieres que nos esforcemos para ocupar los ministerios. Hay personas que yo no voy a ocupar el ministerio. Yo ocupo el ministerio cuando yo esté santificado. Y luego vamos a hablar qué es santificado. No. Es Dios quien te va a capacitar. Lógico, vamos. Usted tiene que también dar la milla extra, aprovechar los estudios bíblicos. Si usted puede
inscribirse en un seminario, oiga, aleluya, gloria a Dios, prepárese que esto es un mar inagotable de conocimiento y Dios se va a glorificar, pero como usted no tiene idea. Y nace en la persona el amor por dar la milla extra. Si no, usted se convierte en un autodidacta, pero usted se da cuenta que hay más, que hay más, que hay más, que hay más, que hay más. Mientras más estudio, más necesito de Dios. Amén. Bueno, gracias a los hermanos por comunicarse. Les pido disculpas, sé que me extendí un poquito más de lo normal en la introducción. Por favor, confírmeme en el muro o en el WhatsApp si usted está dispuesto a que sean 2 horas. 2 horas. Si no, yo no tengo problema. Seguimos uno a uno. Pedro es bien extenso. Podemos empezar con Pedro y Andrés. Si no, nos vamos con Pedro. Uno a uno. Uno a uno, como usted quiera. Yo no tengo problema. La idea tampoco es acelerar el tema. La idea es que usted saque lo mejor. Hay apóstoles que son pequeños que yo de manera que no hay mucha información de ellos, pues yo los uno. Pero hay otros que son un poco más complicados, más comprometedores, que posiblemente nos tome más tiempo. Pero una de las cosas que usted va a ver es que créame, con alguno de ellos usted se va a identificar. Porque los 12 son totalmente diferentes. Y que Dios lograra que todos esos caracteres se enfocaran en predicar el reino de Dios, ya de por sí es un milagro sobrenatural. Como Dios lo quiere hacer contigo y como lo desea hacer conmigo. Un milagro sobrenatural para que el mundo pueda ver de que Dios es real y de que todavía hay esperanza.